María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Bueno, estamos con Alejandra Ojeda, ella es gerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile. Alejandra es siempre muy amable con nosotros y cada vez que hay un estudio que a nosotros nos interesa profundizar, la llamamos y está disponible para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están, María José, Álvaro? Aquí nosotros, Regio, fíjate que te entrego al tiro la palabra, María José, pero sí, nosotros todos los días hacemos un sondeo de opinión y basados en el estudio que ustedes han realizado, nuestro sondeo, fíjate, preguntamos cómo debería resolverse quién hace la nueva Constitución. Y el comité de expertos va ganando más o menos por un mismo porcentaje. En este caso el nuestro es mayor, es un 57%, no tiene nada que ver con el estudio de ustedes, este es un sondeíto nomás. Acá de la comunidad. Los estaba escuchando previamente. Oye, Ipsos dice que el 41% cree que la nueva Constitución debe ser redactada por una comisión de expertos. Claro, y Alejandra, y la opción de una nueva convención parece que ya está relegada, al menos en esta encuesta que realizaron ustedes. Sí, mira, hay dos temas que consultamos en la encuesta. Les cuento un poco el proceso, sí, por porque favor. Igual sí, es un poquito sabroso en el sentido que esto lo aplicamos los últimos días antes del plebiscito. Okay. Y claro, a ciegas, de alguna manera, a pesar de que debo reconocer que las empresas de la competencia, los estudios que me dieron intención de voto fueron bastante acertados, en el sentido que efectivamente tenían bastante clara la opción que iba a ganar. Hay algo que se logró establecer que operó bastante bien, fue que la medida que votara más gente, sí, mayor iba a ser la opción rechazo, claro. Sí, la brecha, y que era a favor de la opción rechazo, todo eso se establece muy bien. Lo que se quedaron un poco cortos, que hay que calibrar ahí los instrumentos, es en términos del tamaño de la brecha. Porque en ese sentido hay que tener claro que todas las técnicas que se estaban usando estaban funcionando muy muy bien y probadas una y otra vez para voto voluntario, en voto obligatorio, no están funcionando mal, pero hay que calibrarlas un poquito más o revisar marcos muestrales ahí, cómo se consulta, cómo se llega a personas que normalmente no responden encuestas. Pero, dicho eso, nosotros dijimos, bueno, pongamos una encuesta que pregunte por los dos escenarios. Teníamos claro, versión A y versión B. Entonces, ¿qué pasa si gana el apruebo? ¿Cómo avanza esto? ¿Qué pasos hay que seguir? Etcétera. ¿Y qué pasa si se veía voluntad también política en términos de avanzar y entonces una reforma, que se había llegado a un acuerdo desde el gobierno? Y por el otro lado, ¿qué pasa si gana el rechazo? ¿Cómo sigue? Entonces, ve la luz, digamos, el informe rechazo. Y primera cosa, hay una mayoría que no ha cambiado en el país, que era que independiente que ganara el rechazo o independientemente que se aprobara la propuesta de la convención, había que avanzar hacia una nueva constitución o había que hacer reformas importantes a la constitución que se tenía. Y eso es amplio, no Alejandra, era un 78% de personas que quieren continuar con un nuevo proceso. O sea, está cercano al plebiscito de entrada. Exactamente, que es uno de los primeros hallazgos que nosotros vimos, y es que esa opinión no ha variado en el tiempo, se mantiene, y eso yo creo que lo han sabido leer todos o prácticamente todos los sectores, finalmente, desde gobierno, ¿no es cierto?, los partidos oficialistas, la oposición, porque de no atenderse ese requerimiento ciudadano nos deja en un país, primero, tremendamente conflictuado por parte de campañas que fueron muy agresivas en esta elección, en esta consulta, y segundo, con un país que tiene una expectativa muy grande de cambio respecto al tema constitucional, que está esperando, digamos, ese camino para Chile. Entonces, primera cosa, sí, el problema ahora está en el cómo. ¿Cómo? Claro. Y en esa línea hay un escenario que es bien complejo, porque a diferencia de lo que veíamos en el pasado, nosotros venimos midiendo desde el estallido en adelante, las personas siempre dijeron que éramos conocimiento experto en la convención, pero un conocimiento experto que estaba más inclinado, digamos, al polo del mundo independiente. Entonces nos decían, mire, quiero representantes, quiero gente como yo, quiero representantes del mundo social, quiero representantes que sean de medio ambiente, etcétera, y empezar a nombrar temáticamente o sectorialmente todos los perfiles. El problema es que una parte importante, no el único motivo, pero una parte importante del voto rechazo se debe a que la Convención Constitucional
tuvo una crisis de reputación y de legitimidad. Sus miembros en particular. Hay de todo ahí, Claro. tú tienes múltiples factores, efectivamente, hay desde el inicio, desde el convencional Rojas Vade en adelante, muchos casos que uno podría mencionar, o momentos que son complejos y de todos los sectores, de todas las partes. Probablemente ahí también le faltó la expertise, porque era mucha gente también no ligada a partidos políticos, etcétera, de llegar a los grandes acuerdos. Bueno, finalmente lo que tenemos es un órgano representativo, electo de las por parte de las personas, ¿no es cierto?, pero que cae en este problema reputacional. Entonces lo que estamos viendo es una primera reacción, hay que ver cómo decanta, pero una primera reacción que lo que dice finalmente, mira, yo lo que no quiero es volver a ver lo mismo. Eso es finalmente lo que te están diciendo. Y esto se refleja, estamos hablando con Alejandra Ojeda, gerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile. Esto se refleja probablemente en la amplia cantidad de personas, que el 41% que se inclina por un comité de expertos que sea convocado especialmente para este fin. Entonces, claro, o sea, en esa contraposición lo que te ponen, por un lado, lo que tuvimos fue un órgano elegido y que fue finalmente evaluado como un órgano no experto, ¿ya? Un órgano de convencionales, claro, ¿no es cierto?, con todos los cuestionamientos que se ha hecho, y hoy en día lo que se pone en contraposición es el conocimiento experto. Entonces, claro, ahora, no está claro, o sea, aquí no hay un grupo, no hay mayorías en torno a las opciones, pero lo que te están diciendo claramente es necesitamos a alguien que sepa más. Claro. Ahora, hay un elemento que viene a complejizar también este escenario. ¿Cuál sería? Un segundo problema. ¿Ah? Otro más. Y que no es sorpresa que el Congreso en general ya venía en una crisis, ¿no es cierto?, de confianza muy grande, claro, mucho antes que este proceso. Crisis de las instituciones, pero crisis muy concentrada en una mala evaluación, una mala mirada del Congreso. Recordemos que la convención mixta fue rechazada ampliamente por la ciudadanía en el plebiscito, digamos, cuando exacto, la convención mixta era mitad electo y mitad Congreso para hacer el texto. Claro. El problema, y hoy día se mantienen los datos que recogimos en Ipsos, en el clave Ipsos, también el Congreso, los que dicen de esto debiese resolverse en el Congreso, es apenas un 11%. O sea, en el fondo, de alguna manera, sin la ciudadanía no, eso es lo que están diciendo, pero nos inclinamos al polo de personas expertas. El problema es que hay que pasar por el Congreso. Entonces, y este es un actor que tiene que estar invitado en este momento a sentarse a la mesa, porque independientemente de quién redacte la nueva constitución, los acuerdos, la partida de todo esto pasa por el Congreso, porque el Congreso genere, ¿no es cierto?, las leyes y habilite para el proceso constituyente que hay que avanzar. Claro, la propuesta es de la del presidente de la República, pero tiene que ser sancionado por el Congreso Nacional, sin duda. El gobierno le puede dar urgencia, tal vez, sí, pero finalmente quien determine y quien tome la decisión es el Congreso. Oye, y hay, perdón. Que quería de nuevo recordar que el artículo 142, que se ha citado mucho, de la reforma constitucional que se hizo para abrir este proceso constituyente, dice: si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará, ¿qué es lo que pasó? Continuará vigente la presente constitución. La de 1980. Entonces, todo tiene que pasar, como dice Alejandra, por el Congreso nuevamente en el caso de hacer otra reforma constitucional. Ya han habido iniciativas, conocemos por ejemplo, de la senadora Rincón, así que eso más o menos los actores políticos lo han podido, como decía Alejandra, percibir para activar otro proceso. Oye, Alejandra Ojeda, sí, gerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile, ¿hay alguna luz o incluyeron en la encuesta quién elige a los expertos? Claro. ¿Quién elige a los expertos? A ver, no, porque alguien los tiene que nombrar. Claro, sí, claro, fue sobre el mecanismo respecto de cómo se debe llamar a un nuevo plebiscito, sí, o cómo se avanza en esta línea, quién debiese operar en lo inmediato. Y ahí lo que nos dice 39% de las personas dice que les gustaría un nuevo plebiscito, donde la ciudadanía elige el mecanismo. Pero también aquí la opinión está dividida, porque hay un 30% que opina que las distintas fuerzas políticas deben elegir el mecanismo, deben llegar a un acuerdo para el proceso constitucional. Mira, lo que está claro es que solamente una de cada 4 personas cree que esto hasta aquí llegó, se cerró y no se debiese avanzar. Mayoritaria todavía la opinión respecto de un nuevo proceso. Pero es un escenario complejo, porque lo que pasa, yo creo que en lo inmediato he escuchado ahí algunos analistas que comparto,
es que lo inmediato es definir el mecanismo y hacer entender que ese mecanismo requiere de la voluntad de los distintos actores políticos. Y estamos todavía, bueno, estamos a nada del día domingo, por lo tanto esto todavía tiene que decantar en los próximos días, pero aquí se va a requerir un ejercicio de buena voluntad, de apertura al diálogo de todos los sectores, porque esta campaña fue más dura que otras que hemos visto en el pasado. Yo creo que polarizó fuertemente, tal vez no a la ciudadanía en el sentido de, porque hay un voto que es la expresión ciudadana es mayoritaria, pero maneras, sí a nivel de las relaciones entre los actores políticos, o sea, estas que han quedado muy fraccionadas, y aquí se va a requerir mucha voluntad política para avanzar, y con el contexto de este 78% de personas que te dicen hay que avanzar de todas maneras en el cambio sin duda, yo creo que el resultado de este proceso va a ser una fórmula mixta, ya sea con integrantes del Congreso, ya sea con expertos incluidos, pero de una forma que se modere tal vez a lo que fue la Convención Constituyente. Así también lo dicen las encuestas y quizás también así lo han percibido también los políticos. Veamos cómo avanza esto. Una composición más moderada, digo yo, no con una apertura tan independiente. Ahora hay que ver muchas cosas porque estamos en un proceso democrático delicado, venimos de una constitución que tuvo amplia representación también mediante los escaños reservados de los pueblos indígenas, con paridad de género. Los actores políticos no sabemos si van a querer lo mismo, no sabemos si van a establecer escaños reservados. A mi juicio sería impresentable que no se hiciera, pero ya sabemos que esa es solo mi opinión, pero hay muchas cosas que definir en cuanto a cómo se va a diferenciar este proceso del anterior. Yo creo que ahí hay un trabajo meticuloso que hacer. Oye, pero el estudio de Ipsos, cuya gerente de Asuntos Públicos, Alejandra Ojeda, está aquí con nosotros, dice que la posibilidad de que sea una nueva convención constitucional electa la que redacte el nuevo texto tiene solamente un 15% de apoyo. La nada misma. O sea... Como les decía, en este momento la primera reacción, pero hay que tener claro que las opiniones cambian. O sea, como comentaba, antes de la elección de los convencionales solo se quería independiente, solo se quería representante de los movimientos sociales. Hoy día está en el otro polo, todavía esto tiene que decantar un poco, pero en la definición de los mecanismos es probable que haya mucha más presencia de los partidos políticos. Bueno, el tema de las listas nacionales, no listas regionales, se están discutiendo mucho en este momento, está circulando mucha información. Vamos a ver cómo decanta. Yo diría, primera pregunta, ¿quiénes se sientan a dialogar? Esa es la primera, ¿ya? Entonces, porque efectivamente hay mucha expectativa acá, hubo mucho compromiso. La primera que hay que despejar es, por ejemplo, hay un hito, el presidente ha llamado a una reunión, o en los próximos días seguramente van a haber reuniones ahí que se agendan. Entonces, tendrán que tener la encuesta Ipsos ahí a la mano. Claro. Van a tener que... Es un sumo relevante. Sí, sin duda. Bueno, aquí lo que ha pasado también, y para concluir el análisis que también ha hecho Alejandra Ojeda, gerente de Asuntos Públicos de Ipsos, es que finalmente lo que ha pasado un poquito es que los políticos, los miembros del Congreso, como que se han ido legitimando, deslegitimando también la convención, deslegitimando otro proceso democrático. Entonces, como que acá, ahora yo no sé si se habrán legitimado tanto, son legítimos porque son democráticamente electos, lo digo de una perspectiva de confianza ciudadana. Sí, claro, pero no sé si les dará la perso, como se dice en buen chileno, para poder proponerse ellos mismos para redactar la Constitución, que fue una de las opciones en el plebiscito de entrada, que fue... desechada de plano. Yo no claro, sé si dará para tanto. No sé. Pero sí tengo claro, Alejandra, es que en su discurso la noche de la derrota para el gobierno, el presidente de la República, Gabriel Boric, fue bastante claro. Él dijo que este asunto debía quedar radicado en el Congreso Nacional. Eso lo dijo el presidente en su discurso la noche del domingo. Es un actor protagónico sin duda. O sea, pero no, es que es el que abre claro. Hay que tener claro que ahí está la llave. O sea, si en definitiva no se avanza por el Congreso, no se puede iniciar un nuevo proceso. Exacto. No, independientemente del rol que juegue el Congreso posteriormente en el diseño, en la elaboración de la Constitución, puede que no juegue ningún rol y termine siendo todo una elección ciudadana de convencionales. ¿Será paritario o no? ¿Con participación de pueblos originarios o no? Ahí ya veremos cómo se va conformando. Pero la primera apertura se encuentra en el Congreso. Entonces él ahí entrega un mensaje importante, un guiño importante, porque en el fondo lo que está pidiendo es la colaboración ahí del Congreso
para poder avanzar en esta demanda ciudadana. Bueno, recordemos para terminar, Alejandra, que precisamente con este objetivo es que la senadora Rincón, Walker, Flores y Araya presentaron este proyecto de reforma constitucional para que fueran posibles estas solo con los 4/7. Es decir, en este escenario que finalmente se dio del triunfo del rechazo, está esta posibilidad de reformar la Constitución solo con la concurrencia de un quórum relativamente bajo comparado con los 2/3 que se requerían antes para la reforma constitucional. Entonces, ahí está la puerta entreabierta, digamos, se entreabrió antes del resultado del domingo. Así que sí, ahí está. Sí, ahora el problema es que esta configuración de Congreso, ahora vamos a ver, porque hasta ahora el Congreso no lo hemos visto en temas relevantes, o sea, han sancionado leyes sin lugar a dudas, pero en estos temas que son de alta visibilidad y sensibilidad para el país, yo creo que todavía en este periodo no lo hemos visto, ¿no es cierto? A partir de marzo, la fecha, no lo hemos visto decidiendo. Sí. Entonces, claro, ahora vamos a ver cómo opera, pero claramente 4/7 es distinto a la opción que teníamos antes, que fue el freno para sí, claro, tantas iniciativas que hubo de modificación. La llave maestra de Jaime Guzmán. Claro, justamente. Claro, que era un comité de expertos. ¿Cuántos fueron eran el grupo de no me acuerdo cómo se llamaban, pero fueron pocos los que redactaron la Constitución del 80? Bueno, y Carlos Monte acá también tiene un punto, a un auditor, antes de despedir a Alejandra, dice: buen día, no olviden que la convención tenía muchos expertos en derecho constitucional, así había muchos, de hecho, habían más abogados que otra cosa. Exactamente, era la mayor profesión representada eran los abogados y abogadas. Y para Carlos, que está en opinión personal de Carlos, dice: lastimosamente estos expertos estaban muy ideologizados. ¿Cuánto nos costó como país sus caprichos? Efectivamente, había muchos constitucionalistas. Atria, Baza, muchos abogados, como acá en el Distrito 20, Andrés Cruz, Amaya Alves, Tami Pustilnik, es decir, sí, todos los de prácticamente el Distrito 20 eran abogados. Sí. Así que muchos abogados en la convención. Alejandra Ojeda, gerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile, gracias por estar con nosotros esta mañana y ojalá que el estudio que ha hecho Ipsos Chile sirva de insumo para mejor resolver. Seguramente va a estar arriba de la mesa en el escritorio y será consultado desde el presidente de la República para abajo. Muchas gracias, Alejandra. Claro, que esté muy bien aquí desde Ipsos, siempre disponible para lo que requiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. 3 minutos faltan para las 8 de la mañana. ¿Quién nos traerá de Trending Topic esta mañana, María José Benavente? Lo sabremos inmediatamente.